Gracias por esperar. Entonces, ahora mismo tenemos el placer de recibir a Julián Malara, quien es periodista, realizador y autoconstructor. Crea y presenta videos en redes sociales para compartir conocimientos sobre construcción ecológica. Y ahora mismo nos va a hablar sobre el tema de su conferencia. Aquí se tratará de construir una casa ecológica y nos dirá cómo aprender de sus errores en la construcción ecológica. Gracias. Gracias, Jonathan. Una pequeña presentación rápida de quién soy. Soy un tipo de 27 años que hace videos en YouTube desde hace más o menos 10 años. Y desde hace 7 años hacemos reportajes sobre ecología. Al principio empezamos con la política, con el anarquismo, después nos fuimos hacia la ecología radical. Decidí construir mi casa con un contenedor marítimo para experimentar la ecología de verdad. Concretamente, no solo en los libros, aunque me encantan los libros, pero necesitaba enfrentarme un poco a la realidad. Así que me dije que me iba a lanzar a un proyecto y aprendería haciéndolo. Obviamente voy a cometer errores, pero eso me permitirá aprender de mis errores. Si no haces, no te equivocas ni aprendes. Esa es mi filosofía. Hay quienes prefieren esperar 2 o 3 años para construir bien su proyecto antes de lanzarse. Yo quería lanzarme rápido y aprender haciendo. Documentamos todo eso en nuestro canal de YouTube, Julián Malara, que antes se llamaba Demos Kratos. Antes, cambiamos el nombre, antes se llamaba Demos Kratos, porque era la democracia, el poder para el pueblo. Y luego, en realidad, al final hablábamos de tantos temas más allá de la democracia, que pensamos que era más pertinente llamarlo Julián Malara, porque al final son todas las preguntas que me hago y todos los temas en los que intento encontrar respuestas. Les propongo contarles cómo construí mi casa con un contenedor marítimo, cómo intenté hacerla ecológica y si lo logré o fallé, eso ya lo veremos. Luego podremos discutir. ¿Y qué significa realmente una casa ecológica? ¿Por qué elegí construir mi casa con contenedores marítimos? Es porque, como les dije, tenía un triple objetivo. El primero era que quería autoconstruir mi casa. Necesitaba un sistema simple y fácil de entender, ya que no tenía experiencia en bricolaje. Debo partir de que soy un intelectual, no alguien manual, aunque al final esas categorías no significan nada, pero siempre me dijeron toda mi vida que no era alguien manual, así que realmente empezaba desde cero, necesitaba una autoconstrucción sencilla. Además tenía un presupuesto limitado y en general soy alguien impaciente en la vida, así que necesitaba algo que no fuera caro y que fuera bastante rápido de hacer. Y la tercera cosa, que era realmente el centro del proyecto, era hacerlo de la manera más ecológica posible, porque eso es lo que me motiva y lo que nos motiva en el canal de YouTube. Entonces, no pretendo decir que la casa contenedor es la mejor forma de casas ecológicas. Incluso vamos a preguntarnos si realmente es una casa ecológica. En todo caso, para mí era la forma que más me llamaba la atención. Hicimos un reportaje sobre alguien que construyó una casa contenedor, que al parecer, sin conocimientos y con poco presupuesto, logró autoconstruir esa casa. Entonces eso me llamó la atención, pensé, bueno, me voy a lanzar a ese tipo de proyecto, aunque seguramente se podía hacer de otra manera, de forma más ecológica, pero eso lo veremos más adelante. Antes de abordar si esta casa contenedor es ecológica, la pregunta es, ¿qué es una casa ecológica? ¿Qué entiendo yo por casa ecológica? Y ya diría que es una casa donde las técnicas de construcción y los materiales utilizados son ecológicos. Es decir, tienen un impacto bajo en el medio ambiente local, pero también global. La energía gris es la que se usa en la construcción y los recursos. Luego, el segundo criterio de una casa ecológica sería una casa que a largo plazo consuma muy poco. Los habitantes consumen poca energía para vivir bien. Y el tercer criterio, que es muy probablemente el más importante, es que esta casa no degrade su entorno. Lo más importante es que haga todo lo posible por mejorar su entorno. Es una palabra que se escucha bastante. Ahora, especialmente desde que Desobedience Fertile ha popularizado un poco esta palabra de mejorar su territorio. Si lo escribes en Google o Word, aparecerán líneas rojas. No es una palabra francesa, sino una oposición a degradar. No solo es dejar de degradar, es intentar incluirse en su entorno y participar en la vida de este. Propongo que empecemos. Viendo diferentes videos,
Les mostraré las distintas etapas de la construcción y las decisiones que tomé. Para empezar, en cuanto a los cimientos, decidí usar pilotes tecnológicos. Como pueden ver en la imagen, son pilotes de acero que se clavan en el suelo aproximadamente 2 metros bajo tierra y que permiten sostener. La casa está sobre pilotes. ¿Por qué elegí pilotes tecnológicos? Tenemos un destornillador gigante que atornilla eso y requiere poca energía para instalarlo. Una persona viene en mediodía, atornilla los pilotes y luego colocamos los contenedores encima. No quería hacer una cimentación de concreto. Para mí, una casa ecológica no empezaba así. Porque el cemento consume muchísima energía, porque la arena destruye los fondos marinos, la extracción de arena destruye el planeta. En resumen, descarté el concreto y elegí pilotes tecnológicos. Me van a preguntar si el acero es mucho más ecológico que el concreto. Puede cuestionarse, pero los pilotes tecnológicos llevaban ventaja, que no destruía mi terreno, no venía a terraformar, a destruir la vida que había en mi terreno. Solo puse algunos pilotes y además eso deja un espacio para que la fauna venga a vivir debajo de mi casa. Esa fue mi elección y también una decisión económica, ya que costaba 2 o 3 veces menos que las bases de concreto. Y en cuanto al tiempo, en 2 días ya tenía mis cimientos, mientras que con el concreto, con el tiempo de secado y todo eso, eran varias semanas, incluso más de un mes. Luego, el segundo paso fue usar contenedores marítimos. La estructura de mi casa, ¿no? Así que compré contenedores marítimos de último viaje. Son contenedores marítimos que han viajado 15 años por los océanos, aún estructuralmente intactos y herméticos, listos para reciclarse. Eso significa que ya no pueden viajar por los mares porque podrían romperse. Si los usan en la estructura de una casa aislada y no expuestos a los elementos, funcionarán sin problema. ¿Por qué reciclar contenedores marítimos? Consideré que ya estaban fabricados. Si se van al reciclaje, se va a consumir energía en el reciclaje. Y si yo tengo que construir una nueva estructura, voy a consumir energía para esa nueva estructura. Si reutilizo contenedores usados, al final ahorro el costo de ese reciclaje y el costo de una nueva estructura. No ahorro materiales porque el acero de los contenedores pudo reutilizarse, pero sí ahorro energía de transformación. Con el tiempo, lo veremos más adelante. Una estructura de madera quizá habría sido aún más ecológica, porque la madera habría almacenado más carbono del que se habría consumido para su construcción. Así que, se puede decir que el uso de contenedores es neutro ecológicamente, mientras que la madera podría haber sido positiva. Compré 4 contenedores marítimos, sumando 116 metros cuadrados de superficie. También podríamos cuestionar si no es demasiado grande para una casa ecológica. ¿Por qué la hice así? Porque algún día planeo vender esta casa para construir otra más ecológica. Había que considerar una casa lo bastante grande para el mercado inmobiliario. De lo contrario, claramente una casa ecológica debería ser más pequeña que esto. Depende de cuántos habitantes haya, pero aquí no somos 8. Entonces pueden ver los contenedores marítimos. Esos contenedores marítimos, hay que revisar que adentro vine a cortar. Entonces tenemos 16 toneladas de acero y yo más o menos quité 2 toneladas de acero cortando las paredes con la sierra circular y ese acero fue enviado al reciclaje. La ventaja de los contenedores fue que en mediodía entregaron y colocaron mis 4 contenedores y ya tenía la estructura principal de la casa. Me tomó semanas cortar y organizar el interior, pero esa es la ventaja del contenedor. La estructura fue rápida y sin esfuerzo, ya que colocaron los 4 contenedores con la grúa. El esfuerzo vino después al cortar todo y subirme al andamio. Como pueden ver muy bien, una vez que mi estructura estuvo lista, vine a colocar mis ventanas. Entonces ahí, como pueden ver, fue cuando me di cuenta de que el contenedor quizá no era tan increíble. Tuve que rehacer estructuras de madera para poder instalar mis ventanas, en realidad, en túnel. Así que realmente lo hice como una casa de estructura de madera. Tengo mi marco de Oriented Strand Board que me permite instalar mis carpinterías. Eso es todo. Con soldadura por todos lados, porque estás trabajando con metal. Así que hay que soldar. Casi nunca atornillas eso. Es otra de las complicaciones de la casa. Contenedor. Cortar, atornillar y soldar acero es molesto.
Así que aprendí por las malas que trabajar con madera habría sido más divertido. Una vez que tuvimos esa estructura, vinimos a Becham a hacer la estructura de madera, La gran ventaja es que, como tengo un techo plano y los contenedores pueden soportar varias toneladas, pude pedirle al repartidor que me entregara directamente todas las vigas en el techo. Y luego nos tomó media hora instalarlo. Con Baptiste, que está grabando aquí, y Teo, el editor de estos videos, gracias a ellos por ayudarme, porque solo no hubiera sido posible. Lanzamos el dron en timelapse y en media hora montamos el techo plano. Elegí hacer un techo plano y una casa de un solo piso para que fuera más sencillo de realizar y más barato. Eso es. Ahí pueden ver que la casa de contenedores también usa mucha madera. Vamos a seguir viéndolo en las diferentes etapas. Ese techo después lo rellené con 50 centímetros de celulosa. Así es, lo rellené con celulosa. Es un aislante hecho de papel periódico reciclado. Así que es un poco como los contenedores. Al final es un recurso que tiene un impacto ecológico casi neutro, más o menos, porque está la energía del transporte para el futuro, para llevarlo hasta mi casa. Pero es bastante insignificante, así que es una herramienta. Un aislante reciclable. La ventaja era que era un aislante, como dijimos, más o menos ecológico, muy ligero. La estructura de mi contenedor necesitaba de todos modos un aislante ligero. Muy eficiente para el confort en verano e invierno. Y sobre todo muy fácil de instalar. Teníamos una máquina abajo que soplaba celulosa en el techo. En un solo día aislamos el techo. Pude haber usado aislantes más ecológicos como lana de madera o paja, que son más ecológicos. ¿Por qué? Porque la madera y la paja almacenan carbono. Entonces no habrían sido neutros ecológicamente, sino que habrían sido positivos en el sentido de que capturan dióxido de carbono, así que tienen un mejor impacto en nuestro medio ambiente. El problema es que la paja no cuesta mucho, pero pesa mucho y como mencioné, mi contenedor. No había pensado en esa cuestión estructural por falta de conocimientos. La lana de madera, esa sí era ligera, pero cuesta de 5 a 10 veces más que la celulosa por el mismo rendimiento. Así que, bueno, el presupuesto y las limitaciones de la casa hacen que elijamos soluciones que no son las más ecológicas, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Luego cerramos ese techo con placas de Oriented Strand Board y una lona caucho de etileno, propileno, dieno, una lona caucho de etileno, propileno, dieno. Es plástico, es petróleo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la ecología en todo esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Porque después pondré plantas en mi techo. Entonces, obviamente necesitaba una lona para poder retener la tierra, retener el agua y poder poner plantas en mi techo, crear un lugar de vida para los animales y las plantas a mi alrededor. Lo vimos con los tecnopilotes, que no ocupan espacio en el suelo, los animales pasan por debajo y en mi techo también pueden hacer cosas. ¿Estará cubierto de vegetación? Si quieren ver mis videos, ahí explico por qué. Pegar la lona caucho de etileno, propileno, dieno fue una pesadilla, no fue fácil. Que en los tutoriales de YouTube, tengan cuidado con los tutoriales de YouTube. La vegetación en el techo también va a ayudar a reforzar un poco el aislamiento. En realidad, no tanto en invierno, más bien en verano. En lugar de golpear tejas o golpear una lona que sería negra. Aquí tenemos vegetación. Eso permite tener un mejor confort en verano y también escuchar menos el sonido de la lluvia. También es comodidad de vida y reducción del consumo de energía. Luego llegamos a el aislamiento de los muros. La principal crítica que recibo cuando digo que hice una casa contenedor es, ok, jaja, vas a pasar mucho calor en verano porque no entendieron que aislé mi casa contenedor. Los comentarios de YouTube dicen que voy a tener mucho calor o que me voy a morir de calor. Ok, haces una casa contenedor, pero espera frío y calor, ¿no? Como vieron, el techo tiene 50 centímetros de celulosa y las paredes 24 de lana de madera. Bueno, un aislante ecológico, eso es. Y ahí, entonces, técnicamente fue bastante sencillo de instalar. Hice una estructura. Ven que en las vigas que puse, soldé con escuadras en mi contenedor, puse mi aislante de lana de madera entre esas vigas, una barrera contra la lluvia, un revestimiento de madera y después una magnífica barrera contra la lluvia, Leroy Merlin y un revestimiento de madera. Y teníamos una casa que estaba muy bien aislada, hicimos un pequeño video.
¿Sobre qué aislantes elegir? Comparamos un poco todos los aislantes que existen y en particular cuáles son los más eficientes, los más ecológicos, los más fáciles de instalar. Todo eso, y vemos que la paja por su parte tiene un impacto ecológico menor. 26, eso significa que en general permite almacenar 26 kilos de dióxido de carbono por metro cúbico de aislante. La lana de madera por su parte permite almacenar 16 kilos de dióxido de carbono, 2 por metro cúbico de aislante. ¿Ven el cáñamo algodón ahí? Está entre menos 20 y menos 5. La celulosa, estamos en más 4, es decir, la celulosa es el límite entre lo ecológico y cuando empezamos a contaminar. Observan los aislantes como lana de vidrio, lana de roca y poliuretano. Ahí se emite más dióxido de carbono, 2 porque no se almacena nada. Entonces, en general, ¿tienes una idea general del aislamiento de los muros de esta casa? Y luego pasemos a la parte vergonzosa, el aislamiento del suelo. Construir una casa contenedor implica muchos compromisos. Es genial porque los contenedores ya existen, la estructura está lista y solo falta aislar todo. Al aislar el suelo, enfrentas dos limitaciones. La primera, la altura fija de tu contenedor. No puedes poner 30 centímetros de aislamiento porque perderías altura bajo el techo. Necesitaba un aislante que fuera delgado. Además, quería un aislante sobre el que pudiera caminar directamente. Un aislante que fuera resistente. Aunque investigué, no hallé un aislante resistente biológico. Así que opté por el poliuretano, que es muy probablemente el aislante más ecocida posible. Si regresamos a la tabla anterior, pueden ver que el poliuretano está hasta abajo y emite 156 kilos de dióxido de carbono, 2 por metro cúbico de aislante producido. Claramente la casa ecológica resulta afectada en la aislación, pero ahí era una elección imposible, es decir, yo podría haber recreado una estructura de madera, poner aislamiento con celulosa o lana de madera, volver a poner Oriented Strand Board y colocar un piso de parquet. Pero en realidad esa habría sido una solución que me habría hecho perder altura en el techo. Que me habría costado el triple o incluso el cuádruple de lo que me costó el poliuretano. Que me habría tomado mucho más tiempo, que habría utilizado muchos más recursos. Así que es una solución muy imperfecta, pero que se debe a la forma del contenedor marítimo y quizá al diseño previo de mi casa. ¿Pueden abuchearme? Al final, hagamos un pequeño resumen de esta casa ecológica. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la lista de reproducción, mi casa contenedor, y tenemos 20 videos que han salido con realmente todas las etapas. Electricidad, plomería. Cada vez me pregunto si tomé las mejores decisiones. Si retomamos si mi casa es ecológica, se podría decir que la suma del impacto de todos, la suma ecológica, bueno, la suma del impacto ecológico, de todos los materiales que he utilizado hasta ahora, estaríamos en 0 para los contenedores la watt de celulosa porque son productos reciclados. Podríamos decir que tenemos un impacto positivo en toda la madera que he utilizado, la estructura, las vigas, la lana de madera, el Oriented Strand Board y otra vez el Oriented Strand Board. No es increíble, pero usé bastante madera y aislante de lana de madera, así que almacena carbono. Es interesante. Tenemos los tecnopilotes que evitan usar concreto, dañan menos el suelo y dejan espacio para la vida. Tenemos el techo verde. Pero por otro lado, tenemos la lona de plástico, tenemos las carpinterías de plástico, tenemos las escuadras de metal, tenemos el poliuretano para el suelo. Tenemos un montón de pequeñas cosas que lamentablemente vienen a compensar. Todos mis esfuerzos en aislamiento ecológico, madera y reciclaje de contenedores. Tendría que calcular proporciones, pero aún así, al menos filosófica o psicológicamente, eso compensa un poco. Al final creo que mi casa no es ecológica. En el sentido de que pudimos haberlo hecho mejor. De hecho, pudimos haberlo hecho mucho mejor. Pero con todas mis limitaciones, sin saber construir una casa y con muy poco seguimiento y ayuda en eso. Y el hecho, elegir los contenedores que me limitaban mucho me obligó a seguir adelante, a tomar esas decisiones. Muy claramente. Si quisiera hacer una casa aún más ecológica, o mejor dicho, lo planteo de otra forma. De otra manera, esta casa pienso quedármela 5 años y luego la voy a vender en el mercado. Así que ofrézcanme sus precios. Esta casa fue un experimento. Está muy bien, va a quedar muy bien, lo veremos después. Pero
Aún así, sigo en esta búsqueda de hacerlo mejor. Entonces, en 5 años, ¿cuál será la casa que haré? Una casa de madera, tierra y paja. No vamos a reinventar la rueda cada vez. Aquí, en el Festival Lotec, lo vimos en todas partes. La tierra, la madera, la paja y el cáñamo son materiales que son muy, muy interesantes porque son de origen biológico y almacenan carbono. No son difíciles de implementar. Y que le darían una coherencia ecológica mucho más importante a la casa. Mi casa, en cambio, mantiene un enfoque ecológico porque buscamos reducir al máximo nuestro impacto ambiental. Es decir que, en comparación con una casa de concreto o ladrillo clásica con poliuretano, ¿sabe? Yo puse un poco para mi piso, pero hoy la mayoría de las casas se construyen con lana de vidrio, poliuretano o poliestireno. Muy claramente no tengo nada de qué avergonzarme frente a las casas clásicas que se han construido entonces. Digamos que este primer objetivo de una construcción que reduce al máximo su impacto en el medio ambiente, reducía al máximo mucho más que la mayoría de las casas. El segundo criterio para una casa ecológica era que minimizara el consumo de sus habitantes. En otras palabras, mi casa está bien aislada, no voy a sobreconsumir. Eso lo sé gracias a la Oficina de Estudios Térmicos, que me ayudó a diseñar el aislamiento de mi casa. ¿Quién hizo estudios? ¿Quién analizó cuánto iba a consumir teóricamente en relación con todo lo que hice? Normalmente debería tener una calificación diagnóstico de rendimiento energético de consumo energético A. ¿Han visto los gráficos A más A, B, C, D, E, F? Además, eso corresponde a una casa pasiva que no consume energía para calentarse o enfriarse. Y yo estoy en el límite entre A más y A. Con más esfuerzo quizá lo habría hecho pasivo, pero es complicado porque igual es autoconstrucción. Yo no me habría sentido capaz de hacerlo hace 2 años. Hoy me haría acompañar por profesionales para alcanzar ese A más. Pero lo que eso significa es que, en todo caso, mi casa es prácticamente según las normas de la Real Española, 2020, que es la nueva regulación térmica. Así que todas las casas que se construyan a partir de 2020 deberían ser como mínimo en B o incluso en A. Ni siquiera sé si B entra ahí, hay termicistas en la sala que me están mirando. Pero en todo caso, ahí está, tenemos una casa que respeta más o menos este criterio de reducir el consumo de sus habitantes a largo plazo. Y para terminar, el tercer criterio es si la casa agrada a su entorno. Bueno, se puede decir que los pilotes, los tecnopilotes y mi techo verde, reducen al máximo mi impacto y permiten que la fauna y la flora sigan viviendo a pesar de mi casa. Pero sobre todo será la construcción de mi jardín forestal lo que realmente permitirá mejorar mi entorno. Crear un refugio de paz para animales y plantas cerca de mi casa. Colocar varias cajas nido para pájaros y agua para animales salvajes que huyen de cazadores y pasan por aquí. En mi terreno va a ser tratar de integrarme en mi entorno y hacer que vivan las otras especies animales que están a mi alrededor. En conclusión, mi casa es ecológica. Aún así, me queda un sabor amargo porque creo que pude hacerlo mejor. Y si hubiera posibilidad de hacerlo mejor, eso no significa que desperdicié recursos innecesariamente. Si me hubiera tomado un poco más de tiempo para enseñarme, si hubiera pedido un poco más de ayuda, ¿no podría haberlo hecho mucho mejor, mucho más ecológico? Entonces, mi terquedad de querer hacerlo todo solo y rápido no desperdició recursos innecesariamente. La pregunta es, ¿por qué no lo hice mejor? Esta es mi autocrítica ante el partido. Lo siento, damas y caballeros, no lo hice mejor, no logré hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque primero me faltaba conocimiento. Antes de empezar investigué mucho. Ya se habían hecho muchos reportajes sobre el tema. Yo conocía la existencia de la caja Erpaile, pero los presupuestos de las casas caja Erpaile me parecían fuera de alcance, inalcanzables. ¿Por qué? Es verdad que no lo he comentado mucho, pero mi casa contenedor me costó aproximadamente eso. 90.000 euros para 116 metros cuadrados. Eso significa que estamos a 775 euros por metro cuadrado. Cuesta casi la mitad que una casa tipo caja Erpaile profesional. Me van a responder, ¿puedes autoconstruir la casa tipo caja Erpaille para ahorrar costos?
Sí, pero tienes que tomar en cuenta que yo partía de un punto donde no tenía ningún conocimiento y para mí la casa contenedor ya tenía una estructura hecha. Pensé que sería fácil, pero se complicó y la pasé mal. Pero bueno, no elegí la casa de caja Airpile porque me parecía más fuera de mi alcance. Hoy en día me parece... Ahora tengo los conocimientos para comenzar este proyecto, lo que me lleva a mi segundo punto. Probablemente me faltaron profesionales capaces para compensar mi falta de conocimientos. Antes de empezar mi proyecto investigué mucho. Al final no conocía todas las redes Twiza, los Castor, los Oasis y otras especializadas en casas con materiales biológicos y que apoyan mediante obras participativas. Yo empecé mirando un poco alrededor de mi terreno, todos los profesionales que había. Pedí a los excavadores y constructores cerca de mi casa que me ayudaran y aconsejaran. Nunca pensé que lo haría solo o que soy más inteligente que los demás. Partí con la idea de pedir consejo y me di cuenta rápidamente. De hecho, la mayoría de los profesionales de la construcción hoy en día no saben lo que es una casa ecológica. De hecho, cuando pregunté, tenía 10 cotizaciones de excavadores a los 10 excavadores. Les pregunté si se podía hacer algo diferente al concreto. ¿Se puede usar concreto reciclado? Me mirabas como diciendo, ¿qué quieres? Pondré bloques, hecho concreto y déjame en paz. Y lo mismo para todo. De hecho, existen muchas empresas ecológicas. Las conozco porque trabajé 2 años haciendo reportajes y viéndolas en festivales. Pero el hecho es que todavía tenemos muy pocos profesionales que están capacitados en estos temas y que pueden ayudar. De ahí la importancia de ayudar a este sector, de hacerlo crecer y de informarse mejor para no cometer los errores que yo cometí. Quizá convenga tomarse más tiempo antes de iniciar el proyecto, aunque es complicado porque todos tenemos distintas necesidades. Conozco amigos que igual querían hacer casas ecológicas, pero tenían 3 hijos. Necesitaban una casa que se construyera muy rápido o que no les exigiera mucha autoconstrucción, que se hiciera sola, y terminaron eligiendo casas que son un desastre ecológico porque no tenían tiempo y porque tienen una familia. Se entiende que no todos pueden construir su casa y dedicar días a poner tierra sobre paja. Hay personas que necesitan profesionales. Eso lo resume un poco. Mi experiencia, que como digo no es en absoluto la de un profesional, no tiene en absoluto la intención de decir tomen ejemplo de lo que hice, sino más bien es un compartir de experiencia. De verdad, me gusta decir esta frase cada vez. Un joven de 27 años que piensa que puede hacer algo ecológico solo y que lo intenta y que graba un poco si le sale bien, si no le sale bien. Esto da como resultado unos 20 videos en el canal y unos 20 reportajes sobre casas más ecológicas que la mía para compensar. Así que, bueno, los invito a ver este canal si no lo conocen y voy a responder todas sus preguntas si tienen alguna y no duden en incomodarme y decirme, ¿por qué no lo hiciste así? Hubiera sido mejor y les diría que sí, pero no lo sabía, era ignorante. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tu presentación. Entonces yo, de hecho, para ponerte un poco en aprietos, quería volver a todo lo que era. Entonces, la barrera contra la lluvia, por ejemplo, la barrera contra la lluvia, la lona plástica en la parte de arriba. ¿Sabes cuántos años, por ejemplo, va a tomar? ¿Cuántos años vamos a tener que esperar para intervenir de nuevo sobre eso? ¿Para rehacer la impermeabilización? Bueno, eso, sabiendo que son materiales que se supone que deben durar un poco más en el tiempo, a diferencia de otras cosas. Si conoces alternativas a estos materiales que al final siguen siendo derivados del petróleo, si conoces otras opciones... Eso es. Para hablar de la lona PDM ya en el techo, normalmente tiene una vida útil de 50 años si la dejas al aire libre, o sea, al sol. Sobre todo cuando vegetas tu techo, evitas que los rayos ultravioleta dañen tu lona, evitas que el granizo la rompa, proteges bastante bien tu lona. Entonces, teóricamente, su vida útil podría incluso duplicarse. No sé el número exacto, pero seguro tiene 50 años expuesto al sol y los elementos. Si la cubres con tierra y la proteges, su vida útil al menos se duplica. En nuestros reportajes hemos mostrado barreras contra la lluvia, por ejemplo.
de madera, realmente. No tengo más detalles, pero son barreras biológicas contra la lluvia. No me gusta decir eso cuando hay profesionales alrededor y están en modo, son muros de contraviento en B12. Definitivamente hay algo mejor que el protector contra lluvia de Leroy Merlin, aunque probablemente sea más caro y tenga otros usos. Claro que se puede mejorar el protector contra lluvia de Leroy Merlin, pero al final estará detrás de mi revestimiento. Teóricamente no será necesario intervenir de nuevo en eso durante la vida útil de la casa. Ahí no pasa nada si no me ves. Aquí estoy, te veo, todo bien. Hola y muchas gracias por tu conferencia. Tengo una pregunta. Hablaste mucho, estuvo genial. Sobre la construcción en sí, pero en una casa ecológica también hay el consumo de energía, el agua y la electricidad. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Me gustaría saber cómo pusiste eso en práctica, cómo funciona. Gracias. Efectivamente, ese era un poco el segundo criterio de la casa ecológica. Una casa que consume muy poco. Y aquí poco. Y aquí, ya en el nivel del circuito de agua, lo pensé muy ajustado. Es decir, mi baño y mi cocina están muy cerca. Las tuberías son muy cortas, entonces tenemos muy poca pérdida. Por ejemplo, con el agua caliente tenemos muy poca. Ya con eso, ¿no? Tendremos recolección de agua de lluvia para el jardín más adelante en el proyecto. Ya lo tengo previsto. Los baños, eso todavía lo estoy pensando. Baños secos. Hay que superar esa barrera psicológica de ya no hacer pipí en el agua, pero bueno, desde el punto de vista del agua, es básico. Elegí un calentador de agua termodinámico, aunque pude optar por uno solar. En ese tiempo conocía menos esa tecnología. Pero el calentador de agua termodinámico ya de entrada, en comparación con un calentador de agua eléctrico convencional, consume 4 veces menos. El mío está conectado a mi sistema de ventilación mecánica y toma aire del interior de la casa. Baste aprovechar las calorías de calor de ese aire para calentar el agua de mi calentador y luego expulsar el aire frío al exterior de mi casa. Eso va a permitir que no tenga un sistema de ventilación que solo tome mi aire caliente y lo mande afuera. Voy a reciclar las calorías de calor del interior de mi casa para calentar mi agua, así que realmente tengo un calentador de agua que reduce muchísimo su consumo. Y en cuanto a la calefacción de la casa, para refrescarla, ahí tengo una bomba de calor que igual consume 4 a 6 veces menos que los calentadores eléctricos o los aires acondicionados convencionales. Como mi casa está bien aislada y orientada, consideramos su orientación. Pensamos que iba a ser necesario que pusiera parasoles encima de los ventanales para bloquear el sol en verano. Hay toda una reflexión alrededor de la casa bioclimática que va a permitir reducir al máximo su consumo. El consumo restante lo genera la bomba de calor, que es sumamente eficiente energéticamente. Entonces, no es por nada que mi casa tendrá una calificación de A, es porque de hecho, cuando calculamos la suma del aislamiento, de todo lo que he pensado en términos de consumo de energía, va a ser muy baja. Creo que había estimado que es difícil. Las estimaciones se verán después de un año, cuando ya haya vivido ahí. Yo calculé unos 250 euros al año de electricidad. Toda la calefacción del agua, calefacción de la casa, las placas de inducción, en general toda la vida de la casa, todo es eléctrico, 250 euros al año. Sabiendo que obviamente va a haber una instalación solar que se va a acoplar a eso. Así que, de hecho, muy pronto voy a poder producir mi propia energía. Mi tienda solar estimó que requería entre 1500 y 2000 watts de panel solar para cubrir todas mis necesidades. Debemos considerar la batería y demás, pero dejémoslo por ahora. En cuanto a necesidades, solo requeriría entre 1500 y 2000 watts de paneles solares, que es muy poco. Gracias por tu presentación. ¿Por qué ya has pensado en una renovación en lugar de una construcción? ¿Y por qué tomaste la decisión de construir en lugar de renovar? Que la idea de la renovación no permaneció mucho tiempo en mi mente, porque me gusta empezar los proyectos desde cero. Me gusta pensar todo desde el principio y terminar. Lo hago rápido por mi lado, apresurado, pero me gusta que al final es un proyecto que inicié y terminé. La renovación ya te toma cierto tiempo para entender el edificio, entender lo que se ha hecho. Eso te añade muchísimas restricciones porque tienes que demoler para rehacer o tú no puedes demoler, así que añadirás encima.
La renovación me imponía muchas restricciones. Después puede ser una idea de casa ecológica, pero en mi cabeza yo pensaba en tomar una casa muy mal aislada o en ruinas e intentar hacer algo ecológico. Eso me parecía más complicado que empezar desde cero. Pondré buen aislamiento, orientar bien la casa y considerar el flujo de aire. En realidad era una cuestión de facilidad. Olvidemos la casa contenedor y pensemos en una casa de madera, tierra y paja. Ecológicamente hablando, creo que habría que hacer cálculos más detallados, pero pienso que es más rentable ecológicamente destruir una casa que realmente estaría muy mal aislada, con materiales de mala calidad y todo eso, y construir una casa nueva en ese terreno, porque una casa de madera, tierra y paja, si sumas el impacto ecológico de todos los materiales, el resultado es positivo porque almacenaste carbono en la paja y la madera. Entonces, crear una casa puede ser más ecológico que renovar una antigua, pero eso depende de cada caso. La renovación no me llamaba mucho la atención. Hola, gracias por compartir tu experiencia. Yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿por qué quieres entrar en una lógica inmobiliaria donde justamente dices que en 5 años vas a vender esta casa cuando estamos en una crisis de vivienda en este momento? Y creo que muchos de nosotros estamos batallando para encontrar un lugar donde vivir. Entonces, me imagino que también es para poder construir después otra casa que te convenga más, ¿no? Pero ¿hay otras razones que te llevan a hacer eso? Esa era mi primera pregunta. Y la segunda, ¿piensas compartir los planos e información sobre cómo reparar el interior de tu casa en modo low-tech? O sea, miren, construí esto, hay tal cosa que puede fallar, entonces, ¿cómo le hacen para reparar? Después, quienes continúen con mi trabajo. Todo está bien diseñado, nada fallará. No, efectivamente. Cuando elegí este proyecto de casa, de hecho, partí con 2 restricciones. Autointuitivo. La primera es que tenía muy poco dinero, así que tuve que buscar un terreno en un lugar donde no necesariamente quería pasar mis días, pero elegí un terreno en el campo, un lugar cerca de Lyon, tomaba el tren, y además no tenía una vida privada estable, es decir, no tenía una esposa, una familia, hijos, algo estable, un lugar donde decida continuar mi vida. Mi vida aún puede cambiar totalmente, no sé qué pasará en el futuro. Establecerme en un lugar fijo y decir que ahí es donde voy a vivir los próximos 20 años, sabiendo que yo no tenía presupuesto y no sabía qué pasaría, era difícil. Digo que venderé mi casa en 5 años, pero quizá terminé viviendo ahí 20. No lo sé, pero en todo caso, en la idea, era una casa para entrenarme. De hecho, es realmente una frase de rico, es cierto, era para entrenarme, tenía 150.000 euros para gastar, me meto en eso y después haré otra cosa. Me endeudé a 25 años, me endeudé a 25 años, pero no, de verdad, realmente tenía esa voluntad de tener un terreno de juego para experimentar cosas ecológicas. Vivo en la ciudad, trabajo en la ciudad y cada vez que tengo que hacer videos para probar paneles solares, probar la recolección de agua de lluvia, todo eso, no tengo un terreno de juego. Y entonces quería tener ese lugar para aprender a hacer cosas y conservarlos si la vida lo permite y venderlos si la vida cambia y hacer otra cosa. En otro lugar, aún más ecológico, mejor, fue una etapa en una vida larga, eso espero. Y sobre el hecho de hacerlo accesible. Y sobre el hecho de hacerlo accesible. Ya mi casa tiene una gran ventaja, y es que si buscas en YouTube casa contenedor, tienes todos los tutoriales de todo lo que hice de la A a la Z. Ahora ya entiendes la casa donde vivirás. Mi objetivo es brindarle a la persona que al vender esto la mayor información posible, considerando que el canal de YouTube ya tiene bastante. Pero es darle lo máximo para que pueda entender mejor la casa, si tiene que renovarla o hacer cualquier cosa. ¿Apostaste por un soporte en papel? Porque está bien tener los videos de YouTube, pero imaginemos que haya un apagón o algo que no te permita acceder a eso. ¿Has pensado en escribirlo en algún lugar? ¿O en escribir un libro? Cada video, de hecho, son como 10 páginas de guión. Y hablas de escribir un libro. Estoy en pláticas con varias editoriales sobre escribir un libro acerca de la construcción de la casa contenedor. Así que muy probablemente habrá registros escritos para transmitir. Hay planos por todas partes, hay fotos. No es gran cosa, pero hay muchos escritos. Yo tenía una pregunta sobre los tecnopilotes. Quisiera saber si solo se pueden usar para los contenedores
o también tal vez para las casas de madera en... La base. Los tecnopilotes los descubrí en el canal de Silvi Pereira, quien montó su tiny house sobre tecnopilotes. Colocas tus pilotes, haces una cuadrícula de madera, una losa de madera aislada, una losa de madera aislada sobre esos pilotes y luego encima montas tu estructura. Entonces, efectivamente, para mí fue práctico con los contenedores porque los colocaba encima y ya estaba listo. Construyes tu losa sobre pilotes de madera, es totalmente posible. Y los tecnopilotes, no los mencioné, pero tienen vida útil, estimada por el constructor en 100 años. Después de 100 años, la corrosión empieza a afectar un poco los pilotes. Entonces podríamos pensar que es menos duradero que el concreto, pero sinceramente, si mi casa dentro de 100 años todavía está ahí, todavía está bien, ya es algo bueno. Y además, el concreto se agrieta, se rompe, también hay problemas con el concreto, mientras que mis tecnopilotes, a priori, no hay nada que pueda pasar salvo una catástrofe natural. Resisten mucho mejor que el concreto, pero tienen una duración un poco menor. Son preguntas que debemos hacernos. Hola Julia, muchas gracias. Y para esta conferencia quería saber sobre los colectivos Castor Oasis que mencionaste. Yo no sé mucho del tema, quería saber si podrías contarnos un poco más. Te confieso que tampoco sé mucho del tema. He hecho varios reportajes sobre personas que construían su casa por sí mismas. Estas redes son redes que te permiten contar con profesionales que te ayudan, acompañan y facilitan organizar obras participativas. Por ejemplo, cerca de Lyon hay una casa donde él está construyendo y planeábamos hacer un reportaje. El método Greve usa madera, paja y revestimiento. Y él creo que pasa por Tuiza u otra cosa, pero cada 2 semanas, hace 2 semanas de trabajos él mismo, 2 semanas de obra participativa, 2 semanas de trabajos, 2 semanas de obra participativa. Instructores vienen al lugar para ayudar a organizar todo. Entonces, son redes muy interesantes. Ya no tengo todos los nombres en mente porque no las he usado, solo las conozco de nombre en algunos reportajes que hemos hecho. Yo sabía que existían esas redes antes de empezar, pero decidí no meterme en eso por la sencilla razón de que organizar una obra participativa suena súper bien en teoría, porque tienes a 10 personas que vienen a ayudarte a hacer algo. En realidad debes preparar comida para 10 personas y organizar bien tu obra, para que si se quedan 2 semanas tengan actividades durante ese tiempo. Ya de entrada, cuando voy a mi obra, a veces paso 1 hora pensando cómo voy a hacer eso, lo pienso bien. Organizar una obra participativa, coordinar a 10 personas, preparar la comida y atender a los hospedados según la obra, me parecía fuera de mi alcance, pero son cosas que también se pueden hacer. Y quizá en mi próxima casa me iré más por un proyecto así, al menos para que me acompañen profesionales, eso sí es seguro. Hola, tengo una pregunta. En cuanto al plan, quería saber cuánto tiempo te tomó entre el diseño y las grandes etapas de la construcción. ¿Ya vives ahí? No entendí eso. Todavía no vivo ahí. ¿Y trabajas y organizas tus fines de semana al mismo tiempo o eso es lo que haces? Empecé el proyecto hace un poco más de 2 años, hubo 6 meses, un poco más, de reflexión. ¿Es mejor hacer una casa contenedor? Me hice mucho esa pregunta, especialmente cuando tomé prestado un libro de una señora en la sala que no devolví y que ella miraba. Había muchas casas ecológicas, pero elegí la casa contenedor. De todos modos estaba en el libro, así que bueno, ahí estuvo. 6 meses de reflexión sobre lo que quería hacer, planeando con mi amigo que era arquitecto. Desde la solicitud del permiso de construcción, la aprobación o no del permiso, hubo más de 6 meses de trámites administrativos. Creo que incluso podríamos llegar a 8 si contamos desde el inicio de la reflexión. Y ahí empecé las obras en marzo de 2022, marzo de 2022. Al principio llegaron los contenedores que fueron entregados. Así que en septiembre va a ser más o menos 1 año y medio. Y debería mudarme a la casa en septiembre u octubre, así que me habrá tomado 1 año y medio construir la casa. Fui 90%, 95%. Me gustan las estadísticas. Solo, realmente soy yo, solo en la casa. Hubo un 5-10% del tiempo, de todos modos, digamos un 10% para no minimizar la ayuda. Pero, ¿dónde?
Mi hermano Baptista y Teo me ayudaron a armar algunas cosas, ¿no? Sí tuve ayuda de vez en cuando. Respecto al tiempo en la obra, era alrededor de 2 días y medio a la semana. Por ejemplo, era lunes o martes en la obra y el miércoles era ver tutoriales para la semana siguiente, preparar, ir de compras a Leroy Merlin, preparar lo que seguía. Y luego, ¿no? Los 2 días y medio que quedaban en la semana, trabajar en los videos de YouTube, los reportajes, los servicios, porque tenemos una productora, hacemos videos para asociaciones, empresas, así que sí, la semana se dividía entre la casa y todos los proyectos audiovisuales profesionales. El fin de semana aprovechaba para llorar bajo la regadera. Lijar los contenedores fue horrible porque hacía mucho calor, hasta 50 grados adentro, antes de aislarlos. En realidad, no eran 40 grados. El fin de semana era para descansar y así aguantar lunes y martes. Así que fue 1 año y medio de autoconstrucción. Pero hay que considerar que hubo muchos de esos durante el año y medio que estuve solo y que iba 2 o 3 días por semana y realmente no sabía nada. Atornillar tornillos ya me hacía pensar en los tipos de tornillos y cuál debía usar. Me gusta profundizar. Antes de comprar una cámara, puedo ver 100 horas de tutoriales para elegir la mejor. Entonces, les dejo ver. Cuando tuve que elegir tornillos, pasé 10 horas viendo tutoriales. En el canal de Como un pingüino en el desierto, hay un video donde compara tornillos por 30 minutos. Soy de los pocos tontos que vio 30 minutos de tornillos y que dijo, wow, los Torx, es genial. Y entonces hay un tiempo de aprendizaje. Si lo repitiera, quizá lo haría en 1 año y con más acompañamiento, así que sería aún más rápido. Hola, gracias por tu presentación. Entonces, ¿Mo, todavía no vives ahí? Estamos en el festival Low Tech, hablabas de experimentación en esta casa. ¿Hay sistemas que se están desarrollando en el marco de las Low Tech? Pienso quizá en la regadera que reutiliza el agua o incluso en la despensa. Instalar un metanizador para crear tu biogás, para cocinar y todo eso. ¿Son sistemas que piensas implementar en tu casa? El objetivo principal de esta casa, como mencioné, era crearme un terreno de juego de poder. En cuanto haya algo que experimentar, tener un lugar donde experimentarlo. Entonces el metanizador produce biogás usando tus desechos. Hace 2 años que conozco estas cosas y que quiero absolutamente probarlo. La calefacción solar también hace mucho tiempo que quiero probar eso. Se incluyen paneles fotovoltaicos y sistemas de recuperación de agua de lluvia, aunque esto último es menos low-tech. Efectivamente, todo lo que hubo en este festival me dan ganas de probarlo. Desde septiembre tendré un terreno de juego. Y esperen ver en el canal muchas pruebas de Julián Descubre la Vida. Y wow. Podemos recolectar agua de lluvia para usarla en el jardín. Es increíble. Así que sí, haremos experimentos. Hola, gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta, Mo. ¿Te enfrentaste a obstáculos por parte de las autoridades locales o incluso para financiar tu casa? Porque es autoconstrucción. Ahora todo está muy regulado y normado. Sé que en cuanto al financiamiento se asustan muy rápido de financiar a un joven autoconstructor. Por eso quería saber si tienes alguna experiencia sobre eso. Tuve muchísima suerte porque pedí mi préstamo justo antes de la crisis. Pedí mi préstamo hace 2 años. Al final del COVID, la gente comenzaba a ir al campo con algo de prisa. Cuando fui al banco, les dije que tenía un proyecto de autoconstrucción. Casa, contenedor, todo eso, no les importaba. No les importaba si era una casa contenedor de tierra, paja o madera. Pero al decirles que era trabajador eventual del espectáculo, sacó de onda. Pensaron, un tal Timban que quiere dinero, pero él gana dinero, ¿o no? Y entonces mi gran trabajo fue convencer al banco de que sí ganaba dinero. De hecho, tengo un salario cada mes, así que puedo pagar. Y afortunadamente tenía una agente inmobiliaria que apoyó mi expediente e hizo presión para que lo aprobaran. Pero la verdad es que realmente a nivel bancario no les importaba nada que fuera en contenedor marítimo. En ningún momento, ni siquiera me hizo preguntas al respecto. Estaba en modo intermitente. ¿Qué hacen con los videos y cuánto ganan? Así que eso, el dinero ya pasó. Actualmente el contexto es distinto, creo que cambiaría. De hecho, incluso el hecho de que fuera autoconstrucción, a ella no le importaba nada. No sé nada, pero me voy a aventar.
el ingenuo que viene, construí una casa, pero no sé nada de bricolaje, usted es eventual. Entonces, no tiene las prioridades en el lugar correcto, en mi opinión. Pero bueno. Entonces, lo de la banca. Pasó un poco gracias a mi agente, creo, y después en la alcaldía me di cuenta rápido que en un permiso de la alcaldía no les importa la estructura de tu casa. Lo que quieren saber es cómo se verá al final. Entonces, revisé los planes locales de urbanismo de las alcaldías y vi si prohibían los revestimientos de madera, porque yo quería un revestimiento de madera. Aquí no hay planes locales de urbanismo ni reglas, todo es improvisado y resulta más molesto. Depende de si les caes bien o no. Y entonces yo estaba como, no sé si tengo derecho a usar revestimiento de madera o no, eso estaba bien. Dijeron que no les gusta el techo plano, quieren uno inclinado, pero yo, un techo inclinado, eso me daba miedo. Yo pensaba que se necesitaría más madera, se necesitarían tejas, así que tal vez costaría más caro, tal vez sería más complicado de hacer. Busqué leyes y hallé una que dice, si el techo es vegetal, el ayuntamiento debe aceptar tu techo plano. Así que volví al ayuntamiento y les dije, de hecho voy a hacer un techo vegetal, así que están obligados a aceptarlo. Ellos se negaron, me dijeron, sabemos mejor que tú, cállate. Volví a presentar el permiso por tercera vez. Puse el artículo de la ley y dije, si está escrito dice que no pueden. Y ahí me dijo, ok. Ese es el problema. No hay planes locales de urbanismo ni reglas claras. Es como el viejo oeste. Es una comuna de 300 habitantes. El alcalde tampoco conoce todo bien. Entonces, ¿te das cuenta? Sí, no, pero pues negocias. Es una cuestión de poder. En retrospectiva, fue mala idea. El techo plano con vegetación es mucho más caro que uno inclinado. Fue fácil de hacer, pero un techo plano con vegetación resultó mucho más caro que uno inclinado. Así que hagan techos inclinados. De todas formas es más sencillo, bueno, más barato en cuanto a simplicidad. Ya vieron en el video del techo plano de los contenedores. Pusieron las vigas y ya estaba así de simple, ya estaba terminado. Batallamos días con Baptiste, así que no minimizo nuestro dolor. Pero todo esto es para decir que administrativamente siempre hay pequeños problemas que superar. Pero eso, está bien hecho. Soy yo otra vez, yo. Quería preguntarte justamente para poder volver sobre la pregunta que se hizo ahí, sobre el aspecto justo antes, de hecho, justo antes de el aspecto administrativo, pecuniario. Todo eso. Así que, bueno, lo pongo ahí. Por lo que entendí, pasaste por un préstamo y por eso te he estado siguiendo desde hace un tiempo, incluso desde la época del canal Democratose. Entonces, los videos estaban más enfocados en política y todo eso. Y también adiviné un poco, bueno, pues ¿cómo decirlo? La ideología impulsa. Y de hecho, me hago la pregunta, ¿tienes la idea de recurrir a un préstamo? ¿Fue algo obvio para ti? ¿Pensaste, carajo, qué fastidio, no quiero dar dinero a los bancos y endeudarme, incluso en eso, así es, en ese tiempo? Tener que pasar 20 años diciéndome, bueno, pues ahora tengo que pagar mi préstamo, eso me va a limitar. Desde el punto de vista profesional, estoy obligado a rendir cuentas. ¿Pasó eso y también te molesta hacernos, cómo decirlo, más o menos una estimación de todos los gastos que has hecho o que todavía vas a tener que hacer, potencialmente, hasta que la casa sea habitable? Para darnos una idea, para una casa de 100 o 116 metros cuadrados, debemos poder decirnos que, aunque dividamos, tener 30 metros cuadrados está dentro de los parámetros. Sí. Has visto mis videos anteriores, viste que soy más bien un tipo de derecha, así que los préstamos no me daban mucho miedo. No, la primera idea, para quienes no lo saben, estoy más cerca del anarquismo, eso es. Entonces la idea que tenía al principio efectivamente era no pedir préstamos, yo pensaba eso. Incluso, proyecto 1, Julien compra un terreno no urbanizable, coloca una casa móvil de 30 a 40 MTE y vive ahí. Eso es la versión 1, ¿ves? Y luego llega tu novia y dice, no vamos a vivir en 40 metros cuadrados, aunque sea grande, pero no. Entonces, bueno, está bien, vamos a hacer una casa con 2 contenedores marítimos, así serán 60 metros cuadrados y así no cuesta mucho. Y entonces no hay necesidad de pedir un préstamo, porque le pedimos dinero a la familia y todo, y les pagamos a ellos, y que todo eso no tiene interés. Y ahí llega tu mamá y hace esto. Sí, pero si la vendes algún día, 2 contenedores siguen siendo poco. Entonces, de todos modos, necesitas un poco más de espacio.
Hago los cálculos. 3 contenedores suman 20.000 euros. Por ese precio sería tonto no agregar uno, así que 3 contenedores. Luego tu arquitecto dice, si hay 4 se forma una L con la cocina y no cuesta mucho más. Al vender es mejor y además hay agentes inmobiliarios que te lo dicen. Sí, más grande se vende mejor, ya que si es pequeño quizá no se venda, especialmente por ser una casa atípica, así que decides ampliarla un poco. Mientras tanto, abandonaste la idea de pedirle dinero a tu familia. Dijiste, Walú, ¿vamos a hacer un préstamo? Obtuve mi préstamo a una tasa de 1.5% mientras la inflación anual es de 2%. Es decir, los intereses de mi préstamo ni los noto, se van con la inflación. Esto significa que debo pagar unos 550 euros al mes por 25 años. Por una casa de 116 metros cuadrados en el campo. Así que no me parecía súper caro. Pensé de paso que si la civilización se derrumba y el banco se viene abajo, tal vez ya no tenga préstamos que pagar. Es mi lado ingenuo, porque ellos buscarán el dinero. No hay que preocuparse. Pero bueno, y luego pensé, sí, de verdad todo esto me fastidia. Es grande, es bonita, la revendo y hago un proyecto más pequeño sin pasar por los bancos. Más adelante, cuando ya haya estabilizado mi vida y sepa lo que quiero hacer, pero efectivamente, entre tu idea inicial de quiero vivir sobriamente en la naturaleza, todo desnudo, y tu entorno que no necesariamente tiene las mismas aspiraciones, eso te orienta un poco. Al final estoy contento. El Homobium de 40 metros cuadrados. Hubiera sido menos cómodo que la casa, pero igual me imagino que si ahora volviera a hacer una casa de madera, tierra y paja dentro de algún tiempo, hacerla más pequeña. Reflexionar realmente sobre mis necesidades, redefinir mis necesidades y hacerla de acuerdo a mis necesidades y no en función de no sé qué, revenderla, lo que sea. Soy un influencer influenciable, es complicado. Hago un reportaje sobre casas contenedor, hago una casa contenedor, todos los reportajes cada vez. Después eso me influye, soy débil. Vamos, la última pregunta. Quizá esa era la última pregunta, no concluyan que soy débil. Todavía conservo algo de masculinidad tóxica que no me deja ser débil. Hola, tengo una última pregunta relacionada con las anteriores. ¿Fueron las reacciones de los vecinos? ¿Hubo alguna reacción? ¿Qué pensaron? Bueno, eso. Entonces, de hecho, lo que no mencioné es que en mi permiso de construcción, en realidad no dije casa contenedor. Dije casa con estructura metálica. ¿Me gusta pagar de más o qué? Casa con estructura metálica. De todos modos, después le ponen madera encima, así que no te importa. Llegan 4 contenedores al campo donde viven 300 habitantes. Al día siguiente, todos los viejitos del campo visitaron al alcalde. Dijeron que poner los contenedores en el campo, eso no es posible. ¿Cómo que qué? 3 días después, llega el alcalde y todos, como diciendo, entonces, ¿qué van a hacer en la casa o qué? Ah, pero es en contenedor. Yo digo, pues sí. Ah, no, pero es que antes era Rogelio quien era el alcalde y Rogelio dijo que sí, pero el alcalde cambió mientras tanto, porque Rogelio de hecho se fue, así que ahora yo soy el nuevo alcalde. Y yo, de hecho, no estoy al tanto, ¿sabes? Así que digo que no, pero todo está en orden, pueden revisar. Él dice, no, pero creo, pero pues eso. Y entonces todos los viejitos que tenían miedo, bueno, de hecho, ahora todas las semanas pasan y entonces miran, dicen, oh, pero está muy bien, en realidad tienen curiosidad. Así que empezó con, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Y ahora, es la atracción del pueblo, de verdad, es la atracción del pueblo. De verdad, cuando estoy en la obra atornillando me volteo y hay un señor mayor viéndome, carajo. ¿Qué quiere él? Entonces, todo bien con ese desmadre. Sí. Entonces, no, ahora está bien y eso hace que la gente hable. Eso me permite hablar de ecoconstrucción. Ya me ofrecieron vender madera para calentarme. En el campo recuperas rápido los lazos sociales. Y entonces fue más el susto que otra cosa. Y concluyo con esto sobre esta casa de contenedores que es un paso hacia la casa ecológica. Espero que esto les haya enseñado mucho. No duden en ir a ver todo eso en el canal de YouTube y en suscribirse a las formaciones profesionales y a inspirarse en ellas. Y también a hacer sus grandes proyectos. Ahí tienen muchas cosas buenas. Gracias. Hasta luego.